Qué bueno es estar con ustedes nuevamente para que juntos podamos estudiar la palabra del Señor. Tenemos un tema pendiente que concluir y es el tema Dime a quién escuchas. Dime a quién escuchas. Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 lo hemos tomado como base, ya que el Señor dice que acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. En lo personal, este tema me ha ayudado extraordinariamente. Todos batallamos con voces que de pronto desde el interior brotan, y esas yo creo que son las voces más peligrosas, las que brotan de pensamientos, de cosas que escuchamos, leímos, oímos, porque los receptores externos, el oído, la visión, son los que determinan lo que entra a nuestra mente. La mente debe de tener un filtro a través del cual podamos colar lo que va a llegar al corazón, porque lo que llega a la mente pasa al corazón y luego a la voluntad. Por eso dime a quién escuchas, y como decíamos en la parte 1, te diré lo que harás, te diré lo que decidirás. ¿Se recuerdan los que estuvieron en la parte 1? Hablábamos acerca de Eva al haber escuchado la voz de la serpiente y no la voz de Dios. Luego pasamos con Caín, haber escuchado la voz del resentimiento, la voz de la amargura y no la voz del amor de Dios. Luego también hablábamos acerca de los constructores de la Torre de Babel que se escucharon entre ellos mismos. Terminamos hablando acerca de las voces que escuchó Lot y que tomó una mala decisión. Y de esa manera pudiésemos nosotros ir a través de toda la palabra, y le digo, de veras uno queda admirado. Yo quedo admirado de cómo la palabra nos advierte a tener cuidado en lo que escuchamos. Y eso es bien importante, no podemos evitar escuchar, porque eso hay que entenderlo, no podemos evitar escuchar. De pronto habrán pensamientos que te van a dar paz, tranquilidad en tu corazón, pero también habrán voces internas que van a quererte quitar la paz y la tranquilidad. ¿De dónde vienen esas voces internas que te quieren quitar la paz y la tranquilidad? De situaciones que se están dando en tu derredor, preocupaciones que tú tienes, algo que se habló y que quedó en tu corazón y que te está queriendo quitar la paz y la tranquilidad. Pero debemos aprender de la palabra, debemos aprender. Por ejemplo, Abraham en Génesis capítulo 16, Abraham y Sarita estaban muy preocupados. Los años habían pasado, Dios les había dado la promesa de que les iba a dar una descendencia cual las estrellas del mar, cual las arenas del mar y cual las estrellas del cielo. Pero los años pasaron y la voz de la impaciencia comenzó a hacer eco en sus corazones, y un día Sarita, y hablando con Abraham, escucharon la voz de la impaciencia. Abraham vino y conforme a las culturas de aquel entonces, conoció, tuvo relación sexual con su criada Agar, nació Ismael, y hasta hoy un gran problema que se les armó con aquella situación. Y digo hasta hoy porque los descendientes de Ismael con los descendientes de Abraham, de generaciones en generaciones ha habido problemas y líos y conflictos de algo que se escuchó. La voz de la impaciencia creo que a cualquiera de nosotros nos ha llegado en cualquier momento. ¿Qué decir de los hermanos de José? Que en el capítulo 31 en Génesis, los hermanos de José comenzaron a escuchar la voz del resentimiento, la voz del rechazo, comenzaron a rechazar a José. Tremendo, son historias que no ahondamos en ellas, solo para poner ejemplos de cómo el escuchar una voz de pronto puede llevarnos a la derrota. Le pasó a Moisés cuando golpeó la roca. Yo no sé si usted ha escuchado esa historia de cuando Israel tenía sed. Moisés va delante de la presencia de Dios y Dios le dice, háblale a la roca. Pero el pueblo comenzó a presionar.
El pueblo comenzó a presionar y que queremos agua, queremos agua, queremos agua. Vino Moisés, se arrebató, escuchó la voz del pueblo, que era una voz de discusión. Incluso a esas aguas se les pusieron por nombre Meriba. Y Meriba en el hebreo es discusión, porque había discusión entre la nación. Y qué tremendo cuando hay en nuestro derredor alboroto y discusiones y todo. Cuidado, mis amados, máxime cuando hemos amanecido con el ánimo bajo, máxime cuando hemos amanecido desanimados, frustrados, deprimidos, porque eso pasa muchas veces. Hay cosas que pesan sobre nuestros hombros y amanecemos de esa manera. Cuando amanecemos de esa manera, hay que meternos en la presencia del Señor y fortalecernos en Él, porque podemos perder la bendición del Señor. Moisés perdió la bendición de Dios porque oyó la voz de la presión del pueblo. Lo que le sucedió a Josué más adelante. Josué más adelante se nos dice la palabra que habían conquistado la mayoría de lugares. Los gabaonitas que vivían cerca de donde ellos se establecieron tuvieron temor, tuvieron miedo y vinieron a donde estaba José. Y cuando llegaron donde estaba Josué, dice que llegaron con voces de engaño. Engañaron a Josué y le dijeron: mira, este pan cuando salimos de nuestra tierra era un pan calientito. Estos odres que traíamos cuando salimos de nuestra tierra eran odres nuevos, y ya los ves, odres viejos. Los zapatos eran zapatos nuevos y comenzaron. Y Josué, dice la palabra, y con tristeza en el alma Josué no consultó, sin consultar a Dios. Dice el versículo 14 en el libro de Josué que no consultaron a Jehová. No consultaron a Dios. ¿Y qué sucedió? Los engañaron porque oyeron la voz de los gabaonitas sin discernir lo que Dios quería decir a ellos. Parecido a lo que le sucedió a Saúl. Primero Samuel capítulo 15 habla que Dios le mandó a Saúl y le dijo: Saúl, Amalek ha sido dolor de cabeza para mi pueblo todo el desierto. Los niños que se quedaban atrás los mataba. Los ancianos que se cansaban y se quedaban atrás los mataba. Los jóvenes que se distraían y se quedaban atrás los exterminaba. Así que Saúl, ya le di demasiado tiempo de misericordia. Ha llegado el tiempo en que tú vayas y los destruyas a todos. ¿Y qué sucedió? Cuando Saúl llegó, oyó la voz del pueblo y de los guerreros que le dijeron: hombre, mira, deja las ovejitas, deja las vacas, deja al rey. Y ya cuando Samuel llegó a visitarlo para saber si había obedecido a Dios, Saúl le dijo: es que el pueblo dijo que no matáramos a todos. Escuchó la voz del pueblo, escuchó la voz de los que le rodeaban y no escuchó la voz de Dios. Y hay una historia que siempre ha impactado mi corazón, y es la historia de David. David en 1 Samuel 24 nos dice que Saúl andaba persiguiendo a David. Dice la palabra: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres para las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl a ella para cubrir sus pies. Lo que no sabía Saúl, y dice la palabra, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces, dice el versículo 4, los hombres de David le dijeron, ahí van las voces, ¿qué le dijeron? He aquí el día que te dijo Jehová. Oh, y eso es más tremendo. Y quizás por eso me detengo en esta historia, porque es tremendo cuando alguien te dice: es que Dios te está guiando a hacer tal cosa. Oh, se necesita un discernimiento bien fuerte, bien agudo para detectar la voz de Dios. Fíjate, he aquí el día que te dijo Jehová. He aquí que entregó a tu enemigo en tus manos. Harás con él como te pareciera. ¿Qué le están diciendo? Te llegó el momento de Dios. Y ahí es donde uno debe de tener cuidado. Cuando se habla en nombre de Dios, como le dijo el diablo al Señor, escrito está.
A sus ángeles mandará cerca de ti para que tus pies no tropiecen en piedra. Estaba hablándole con la palabra y uno debe de tener cuidado. Parecido a las voces aquellas extrañas que iban detrás de Pablo y de Bernabé, cuando decía aquella señorita, aquella chica decía detrás de ellos: estos hombres son siervos del Dios Altísimo que predican el Evangelio. Y por 3 días anduvo detrás de ellos. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Somos capaces que la integramos en el equipo de evangelismo, en el equipo de misiones, porque estaba diciendo, era verdad lo que estaba diciendo, ellos eran pregoneros. Pero ¿qué sucedió? Al 3er día le chocó a Pablo. ¿Por qué le chocó? Porque Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Pablo tenía la unción del Espíritu Santo y le chocó lo que aquella mujer dijo. Pablo ha de haber dicho, y qué raro que me choque lo que esta mujer está diciendo. Qué raro que si está diciendo una verdad, pero ¿de dónde provenía lo que ella estaba diciendo? Espíritu de adivinación. Pablo se dio vuelta, la reprendió y fue liberada de aquel espíritu de adivinación. ¿Te das cuenta? No podemos incluso dejarnos llevar por la falsa piedad de personas que se ponen una máscara de piedad, pero dentro de su alma hay maldad. Dentro de su alma hay amarguras, dentro de su alma hay engaño. Ahí es donde está el Espíritu Santo para ayudarnos. Ahí es donde está el Espíritu Santo. Hay un don del Espíritu Santo que se llama discernimiento de espíritus. ¿Qué es el discernimiento de espíritus? Es la capacidad sobrenatural para discernir, entender con qué espíritu se me está hablando o diciendo algo. Pablo lo entendió con qué espíritu era. ¿Qué espíritu? Hay por lo menos 3 clases de espíritu. Está el espíritu humano, está el espíritu humano, está el espíritu demoníaco, está el Espíritu Santo. Y ahí es donde uno tiene que aprender a detectar de dónde viene. ¿Es el Espíritu Santo el que me está hablando? Porque también de no tener cuidado, puede ser que el Espíritu Santo me esté hablando y yo creo que no viene del Espíritu Santo. Hay que tener cuidado. ¿Cómo puede ser el espíritu humano? El espíritu humano, lo que pasó, ¿verdad? Lo que pasó con Pedro. Pedro le dijo al Señor: Señor, no vayas a Jerusalén. De su espíritu brotaba el deseo de que el Señor no fuera a Jerusalén, pero también el enemigo estaba ahí. Y por eso fue que el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. No se lo estaba diciendo a Pedro, se lo estaba diciendo al enemigo, que aprovechándose de la susceptibilidad de Pedro, estaba sugiriéndole algo al Señor que era malo. No. Pero ¿qué sucedía? Había que detectar espiritualmente lo que se estaba diciendo. Y se lo digo en esta hora, amado oyente, todos aquellos que están viendo este programa conectados en esta hora, vale la pena tener ese discernimiento espiritual de entender, esta persona me está hablando de sí misma, me está hablando impulsada por un espíritu demoníaco o me está hablando de parte del Espíritu Santo. Pablo lo entendió, el Señor Jesucristo lo entendió, Pedro lo entendió también cuando llegó a Ananías y dijo: aquí está el precio de la heredad. La vendiste en tanto, le dijo él, la vendiste en tanto. Él entendió, comprendió aquellas palabras. Ahí es donde yo le quiero llevar este día. ¿Qué fue lo que sucedió con David? Fíjese que David, al oír las voces extrañas de aquellos que le seguían, de aquellos que andaban detrás de él, se levantó. Así dice la palabra en el versículo que acabo de leer. Y se levantó David, versículo 4, se levantó. ¿Qué significa se levantó? Comenzó a accionar. En tanto Saúl cubría sus pies, como lo he dicho en algunos mensajes en el templo, ¿habrá alguna posición física más vulnerable como en la que estaba Saúl? Que dice la palabra que entró a la cueva a cubrirse los pies. Cubrirse los pies es una expresión gramatical que se relaciona con el eufemismo. ¿Qué es el eufemismo? Figura gramatical que suaviza el lenguaje bíblico. En lugar de decir que entró a hacer sus necesidades fisiológicas, dice que entró a cubrir sus pies. Por eso pregunto, ¿habrá alguna posición física más vulnerable que en la que estaba Saúl? No, si él estaba ahí, por eso sus hombres le dijeron: Dios te lo ha puesto, Dios lo ha traído. Cuidado cuando la gente nos dice Dios, cuando la gente nos dice: es que Dios ha puesto en mi corazón, es que Dios ha puesto este sentir. Momento, uno tiene que discernir. Hay cosas que se entienden claramente. Lo que esta persona dice va a dañar la obra
obra de Dios, va a golpear la obra de Dios, va a golpear la iglesia del Señor. No tiene mucho de entendimiento para comprender que no viene del Señor. No tiene mucha de profundidad. Es lógico, va a golpear la obra de Dios, no viene del Señor. Va a golpear la iglesia de Dios, va a golpear a los siervos de Dios, va a dañar a los siervos del Señor, va a golpear el ganar amigos para el Señor. Uno debe de entenderlo, uno debe de comprenderlo y entenderlo. Mire, David se levantó y llegó hasta donde estaba Saúl. Gloria a Dios que él entendió que aquellas palabras no venían de Dios. Caminó, actuó. ¿Y sabe qué hizo? Cortó un pedacito, dice, de tela de la orilla del manto de Saúl. Versículo 5. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Tremendo, ¿eh? Ahora, ¿qué hubiera pasado si le mete la espada en la espalda? Se vuelve loco. Se vuelve loco. Si se turbó con solo haberle cortado el pedacito de tela, se turbó. Se sintió mal. Los hombres al verlo comenzaron a insolentarlo, y dice David, y dijo David a sus hombres: Jehová me guarde de tocar, de hacer tal cosa contra mí, Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Mire lo que él entendió. Dios puso a Saúl. Dios lo iba a quitar en su momento, o iba a seguir adelante si se arrepentía, pero no era David el que iba a hacer justicia. ¿Cuántas personas hay que quieren hacer justicia por su mano? Y una justicia que no viene de Dios, una justicia que viene del enemigo. ¿Cómo uno debe de tratar de discernir la voz del Señor? Gloria a Dios que David discernió la voz del Señor. Bueno, cuando los hombres vieron que David no actuaba, dijeron: entonces actuemos nosotros. Nosotros no tenemos nada que perder. Nosotros somos, verdad, dice la palabra, que los que se le acercaron a David eran los endeudados, los amargados, los abatidos. Entonces ellos dijeron: nosotros no tenemos nada que perder, hagámoslo. Cuando David vio la intención, dice el versículo 7, así reprimió David a sus hombres con palabras. Óigalo. Reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Dice que Chor y consentidor pena por igual. ¿Qué hubiera pasado que los hombres de David hubieran matado a Saúl? ¿Hubiera quedado libre de culpa David? No, David entendía eso. David entendía que los hombres hubieran podido actuar. Los hombres hubieran podido matar a Saúl, pero David entendió: es el ungido de Jehová. Qué lindo el respeto, ¿verdad? Qué lindo cuando se entiende autoridad espiritual. Qué lindo es cuando se entiende la autoridad espiritual y entender que la autoridad espiritual reposa en alguien y que Dios quien va a hacer las cosas. Incluso ni debería uno de desear mal, porque recordemos que lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Eso también recibirá. La palabra dice en Gálatas 6:6, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Jim Edward me ha gustado siempre cuando él en su librito Perfil de 3 monarcas dice: ¿qué hubiera pasado si David mata a Saúl? Dice Jim Edward: Saúl 1 hubiera muerto dentro de la cueva, pero Saúl 2, ¿y qué era Saúl 1? Saúl 1 era amargura, Saúl 1 era envidia, Saúl 1 era venganza, Saúl 1 era el que andaba detrás queriendo matar, despotricar y dañar. El espíritu malo que andaba atormentando a Saúl hubiera, al haber muerto, hubiera pasado a David. Y dice este autor de este libro, Perfil de 3 monarcas, Saúl 1 hubiera muerto, pero de la cueva hubiera salido Saúl 2. ¿Y en quién hubiera salido Saúl 2? En David. Porque el espíritu amoroso, misericordioso, entregado, sometido, obediente, leal, entregado, se hubiera ido de David. Y David hubiera salido con aquella furia que había David hubiera salido con esa furia que había en Saúl. Pero mire qué maravilloso, el haber puesto atención a las palabras determinó lo que él hizo. Dime, ¿a quién escuchas? ¿A quién estamos escuchando? ¿Estamos escuchando la voz de pensamientos negativos que no traen nada bueno, personal, familiar, comunal,
en el ámbito del trabajo, en la empresa. Lo que hablas en la empresa trae beneficio para tus compañeros y para la empresa, va a ayudar. Lo que hablamos va a ser de edificación o va a dañar. Eso debemos nosotros de pensarlo y reflexionarlo. Por eso vale la pena que le pongamos a este tema mucha atención. Dime a quién escuchas y te diré lo que harás. Dios nos ha llamado, y quiero ir terminando con esto, Dios nos ha llamado a ser atalayas de Él. Hay personas que tú las ves que van por mal camino, háblales de Dios, compártales de Dios y dile, mira fulano, si seguís en este camino te va a ir mal. Lo que estás hablando no es de Dios, lo que estás hablando no edifica, lo que estás hablando no ayuda, lo que estás hablando no viene del Señor. Seamos atalayas, no nos quedemos pasivos, no nos quedemos ahí pasivos, ayudémosle a nuestro amigo y digámosle, si sigues así te vas a ir en el precipicio. Y seamos amigos, ¿verdad? Seamos amigos. Saúl no quiso escuchar la voz de Dios. David caminó, pero escuchó la voz de Dios. Y así a través de toda la Biblia, dime a quién escuchas y te diré lo que harás. Pastor, pero me cuesta dominar los pensamientos. Me cuesta dominar lo que otra gente me dice. Rápido me quita la paz y la tranquilidad. ¿Sabes qué? Tanto tú y yo debemos, número uno, de llenar nuestra mente de la palabra del Señor. Llenemos nuestra mente de la palabra del Señor. Llenemos nuestro corazón de alabanza. Rodeémonos de buenos consejeros. En la multitud de consejeros hay sabiduría. En la multitud de consejeros hay una palabra siempre de bendición. Dice la Biblia en Proverbios 11:14, resalta que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Proverbios 24:6, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Reunámonos de buenos consejeros, personas que nos den una palabra que venga apegada a la palabra de Dios. ¿Sabes cuál debe de ser el colador de todo lo que te escuches? Este libro debe de ser el colador. Pasemos, toda palabra que venga, pasémosla por este colador. Y si pasa la prueba, entonces aceptémoslo, hagámoslo. Y va a pasar lo del Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Oremos al Señor. Soberano Señor, te necesitamos. Yo te necesito. Yo no sé cuántas personas que están conectadas oyendo la palabra a esta hora están orando lo mismo. Señor, te necesitamos. Cuántas voces extrañas se levantan diariamente. Voces de desánimo, voces de impaciencia, voces de enojo, voces de molestia, voces de pensamientos negativos, voces de pensamientos dañinos, Señor, en el interior. Pero cuántas voces alrededor se levantan, voces de rebeldía, voces de oposición, voces de amargura, voces de negativismo, resentimiento, ira, amargura, enojo, queja y lamento. Pero Señor, ayúdanos a escucharte a ti, y que podamos decirte cada día, quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio, hablándome a mí, porque si otros pudieron escuchar tu voz, también nosotros podemos escucharla. Ayúdanos, Espíritu Santo, a discernir de dónde vienen las voces, y que podamos siempre darle el espacio y el tiempo a la voz tuya. Amén. Gloria al Señor. Sé que el Señor nos va a ayudar. Quiero motivarte a que cada vez que estés batallando con un pensamiento, un sentimiento, llévalo delante de la presencia del Señor. Cuando alguien diga algo a tu alrededor, trata de colarlo a través de la palabra, y que sea de una bendición. Y para ustedes, mis amigos, esta oración les va a ayudar mucho. Únanse en esta oración que en este momento van a escuchar. Háganla con nosotros y va a ser una bendición extraordinaria. Dios los bendiga. Les amamos mucho en el Señor. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora,
y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.